Muy buenas tardes. Para el Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo de Santander es, como es lógico hoy, un día importante, puesto que hoy estamos celebrando el Día del Libro y también la conmemoración de San Jorge. En otros años, en otras ocasiones, en otros años, aquí en el Ateneo hemos hecho lecturas de algunos escritores, lecturas colectivas. Y este año, debido a la pandemia, hemos decidido no hacerlo así para evitar la concentración de muchas personas en este salón, pero a cambio yo creo que tenemos hoy un acto literario importante y al mismo tiempo más que suficiente para que conmemoremos, como es preceptivo, hoy aquí en el Ateneo, el Día del Libro. Y me refiero a la presentación de este libro de Aser Falagán, periodista del diario Montañés, titulado La tesis de Schroeder. Y a partir de ahora, lógicamente, va a ser Guillermo Balbona quien actúe como maestro de ceremonias y yo únicamente recordarles dos cuestiones que vienen además obligadas por la pandemia. Uno, que cuando termine el acto, quienes quieran que les firme el libro, que por favor se acerquen por la parte en la que yo estoy ahora para que la sala se pueda evacuar por el otro pasillo. Y decirles también que este libro que hoy se presenta, se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que Aser Falagán estará encantado de que cuando termine el acto se lo dedicará y así se lo llevarán ustedes firmado. Y también, si hubiera tiempo, al final se abrirá un coloquio para que quien quiera hacer alguna pregunta que pueda intervenir. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, la verdad es que llevo decenas y decenas de presentaciones de libros, pero evidentemente es muy difícil cuando tienes que presentar a un compañero, un colega y un amigo, que no siempre coinciden. Ahora está muy de moda esto de levantarse de los debates, aquí esperemos que no se levante nadie, pero este libro que tiene como principio y columna vertebral el humor, y falta nos hace, pues yo creo que era un libro, sobre todo, antes que nada, necesario, ¿no? Son apenas 90 páginas, 100 páginas, lo que tiene el libro, y sin embargo da la sensación de que tiene 500. Y lo digo en el buen sentido, porque Aser lo que hace es unir su faceta que lleva dentro de periodista con la de escritor, que al fin y al cabo todos conocíamos. Esto se ha vendido un poco como el libro o el primer libro de ficción. Y bueno, tú tienes una conversación con Aser habitualmente y nunca sabes dónde empieza la realidad y dónde acaba la ficción. Con lo cual todo el mundo sabíamos que dentro de su incontinencia verbal iba a acabar escribiendo un libro seguramente. Y muchos de los que estáis aquí, como le conocéis tanto más que yo, creo que me dais la razón. Si no, pues que se levante el que quiera. Las tesis de Schrödinger, no sé si lo digo bien, no lo he dicho en euskera, se podía haber titulado probablemente de cualquier otra manera, porque yo creo que lo que está vertebrando el libro y lo que está en la esencia es, como decía antes, el sentido del humor, con lo cual, más que tesis, aquí caben, como en un cuaderno de bitácora, pues muchas ficciones, muchos personajes y sobre todo ganas de contar historias, que es lo que hacemos los periodistas y lo que hacen los escritores que de verdad tienen algo que contar. Y es lo que sucede en este libro. Los que habéis tenido la oportunidad de echar un vistazo, o si no os lo digo ahora, es un libro muy fragmentado, en el que aparentemente hay una serie de relatos o de cuentos, podríamos decir que es un libro de relatos, como decía el otro día muy bien Llamazares, pero en realidad está salpicado o intercalado por un montón de géneros, ¿no? Yo hoy decía, siguiendo un poco el sentido del humor, en la entrevista que le he hecho a Ser, que el lector de este libro se siente un poco como la duquesa de Alba, ¿no? Aquello de que podía ir pasando por todas sus propiedades de norte a sur o de sur a norte, y cuando lees este libro tú vas pasando
como sobrevolando por todos los géneros posibles que te puedas imaginar, porque están todos contenidos en el libro. Bueno, voy a leer una cosa por encima sin cansar de lo que me parece que define el libro. Escuchamos al autor, será lo más importante, para que diga lo contrario de lo que decimos nosotros. Y con Íñigo empezamos, si quieres, luego una conversación. Bueno, yo creo que cabe una receta culinaria y otra de medicinal en este libro, pero luego serían al revés. Es decir, lo culinario sonaría a medicamento y el medicamento sonaría a receta de comida. Las tesis, como escribió certeramente Llamazares, es una colección de relatos corrosivos e irreverentes, pero también provocativos, diría yo, juguetones como pompas de jabón, que a veces parecen un explosivo y otras una empática guía para desafiar a la historia desde las leyendas, las mentiras, las verdades, las ucronías y las leyendas urbanas. Por supuesto, se alude al dilema del gato y es un caudaloso, incesante, hiperbólico juego de estrangulación de la palabra. Aser nunca deja de contar historias, pero lo hace sabedor de que la palabra nos exige tanto al periodista como al escritor, como al historiador, como al juglar, al cantautor, una situación límite. O domas la palabra o te domestica. Lo suyo es un vocabulario y gramática negra, parda, también en verde y blanco, del Racing claro, y en ese color inasible e infinito que tiene el humor. Y aquí está la piedra filosofal, la Arcadia y Macondo, el Bellocino de oro y también los fantasmas, mitos y iconos populares que edifican el mundo del autor. Como el Miguel Bosé que banaliza al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Aser desmiente a Falagán, el periodista y el escritor que lleva dentro se dan de sopapos en el interior de las palabras y palpitan en este libro que es un juego, es un artefacto cachondo festivo que tan pronto alardea de ser gravemente frívolo como en otras seriamente jocoso. El Groucho Marx y el Woody Allen, no el actor y el cineasta, sino los escritores que eran ambos, o que son ambos en el caso de Woody Allen, que es todavía habitan en las tesis de Aser, como Raymond Queneau, o las propias referencias que el autor ha desgranado hoy en la entrevista aludida y al que no vamos a contradecir. En su multidesdoblamiento, Aser es cínico y multiorgásmico, se vuelve maestro de la apropiación, mago de los términos, jugón del vocabulario, demiurgo de célebres pero menos, sentencioso de frases y volcánico desparramador de invenciones e ingenios. Del nanorrelato al aforismo, del cómic a la viñeta verbal y tira cómica porque me toca, y todas esas listas interminables de metáforas, reinvenciones, localismos universales y globalización minimalista que están en este libro. Lo que pudo ser un cuento de cuentos es aquí un fragmentado reino de polihistorias absurdas, surreales, retorcidas, entre criaturas, anécdotas y peripecias que parecen morir de risa. Aser es un Truman Capote desatado que entra a matar la realidad, consciente de que la verdad siempre sobrevive y discurre por debajo de las apariencias. Bueno, pues ahora puedes decir lo contrario, saludar y empezamos un diálogo si quieres. Yo quería escribir una tragedia en realidad, pero me has descubierto un montón de cosas que yo no sabía. Muchas gracias. Da gusto así, me dan ganas de irme y decir, bueno, espero que lo hayan pasado bien, yo lo he dicho todo Guillermo. No sé, no sé muy bien qué decirte ante ese derroche verbal y bueno, también tenemos a Íñigo, no sé si querías comentarnos algo o no, o esperar a entrar en la conversación directamente, porque una cosa os digo, eso sí, es muy cuesta arriba y muy pesado a veces lo de hacer grandes charlas, ponernos a hablar. Bueno, ahora estamos media hora hablando, 3/4 de hora. Dicen que las películas duran 1 hora y media porque es lo que resiste la vejiga humana antes de hacer lo que tiene que hacer, claro. Y cuando vas a dar una clase te dicen 20 minutos y pierdes la atención de la gente. La pierdes completamente, olvídate. Cambia de tema, ponles un vídeo, haz lo que sea, pero pierdes completamente la atención. Entonces no os preocupéis, no os asustéis, que no os voy a... Vale, voy a alejarlo primero un poco el micrófono para que suene mejor y a partir... ¿Estamos bien así? Sí, vale. Y en serio, no os preocupéis que no os voy a aburrir con ello. Yo sí que quería hacer con esto una... evidentemente no una tragedia ni un drama, pero sí que quería que fueran unos cuentos un poco divertidos. Me preguntaba ayer Guillermo si era por la pandemia. Digo, bueno, yo al final la pandemia... puede ser una excusa, pero ¿qué más da si tenemos todo tipo de pandemias, aunque no sean sanitarias en otros ratos, ¿no? Prometo no levantarme de la mesa, también te digo, bueno, o sí, pero si me levanto será parte de la performance, no os preocupéis, es decir, estará todo preparado y señalado. Y de verdad, simplemente el objetivo del libro es que nos entretengamos un poco, que nos riamos un poco, y si estamos aquí, es un poquito para presentarlo y para que vosotros, bueno, por supuesto, Guillermo y Íñigo, charlemos sobre él y hablemos sobre ello, porque
porque no os voy a aburrir con cosas muy densas y además, poneros en mi lugar, en mis zapatos. Después de todo lo que ha dicho Guillermo, ¿qué digo yo, que soy el que presenta el libro, para quedar medio bien, quedar un poco intelectual y además no ser muy intensito? Mucho mejor, yo creo, que nos diga Guillermo qué opina y entremos un poquito a debate y vosotros mismos nos preguntéis. Me ha dicho Castañeda, eso sí, que hay un problema, no un problema, que cuando preguntéis, como estamos en streaming, en la platea no se os oye. Entonces, si podéis, alzad un poco la voz y aún así nosotros repetiremos lo que nos habéis dicho para que, bueno, para que todo el mundo pueda oírlo aquí, si no hay si no os llega a oír, y sobre todo para la gente que esté en streaming. Y interrumpidnos mucho, que nos gusta muchísimo, y si no, fingimos que sí, con lo cual podemos hacerlo. Entonces, no sé, en este alarde verbal, Guillermo, pregúntame tú, que estoy en tus manos. No, Sergi, es que te estás empezando a parecer al rector aquel que tuvimos de la UEN. ¿El seré breve? Que decía, voy a ser breve, y llevábamos 3/4 de hora de rueda de prensa, pero... Se llamaba José Luis García Delgado y cuando había que cubrir los actos de José Luis García Delgado, Guillermo Balbona, jefe de Cultura, me mandaba a mí. No sé si este detalle histórico puede ser revelador. Este nano relato no está en el libro, tengo que decirlo. Es un huevo de Pascua, siempre tiene que haber alguno para aportar un poquito de... Bueno, hay que poner un toque serio aquí, ¿no? Para que no se nos vaya de las manos esto. Yo, después de leer, primero ojear, luego leer, luego volver a ojear, no he sabido muy bien qué era lo que tenía entre manos. No sé si esto... porque obviamente tú empiezas a verlo y hay relatos, es decir, pero no es un libro de cuentos. Y hay ilustraciones, pero no es un libro ilustrado. Hay citas célebres, pero no es un refranero. Hay efemérides y no es un almanaque. Hay consejos prácticos y no es un libro de autoayuda, ¿no? Entonces vas avanzando y cada vez encontrándote más cosas, listados de términos, pero no es un diccionario. Hay hasta un capítulo ocultista y no aparentemente no contiene magia negra, ¿no? ¿Qué pretendías tú cuando abordaste? ¿O no pretendías nada y simplemente juntaste cosas y al final quedaron todas compactadas? Porque sí es cierto que el libro es compacto, el libro tiene una unidad, pese a esta cantidad de formatos, de entradas, de maneras de presentar. Hay una continuidad, además, aunque aparentemente van acumulándose cosas, ves que se van repitiendo, determinadas van añadiéndose, las frases célebres pues tienen un hilo conductor, de los cuentos pasan a una presentación visual, a una viñeta. ¿Qué pretendías tú con ello? Es una pregunta excelente a la que después de unas cuantas semanas o meses todavía no he sido capaz de responder. A ver, lo que pretendía era un poco, no te engaño, jugar a los relatos y jugar un poco a la provocación y jugar a cosas. Yo creo que todos al final, bueno, para empezar, yo creo que todos lo decía Guillermo, todos los periodistas, todos los cantautores, todos los pintamonas, todos tenemos un puntito de vanidad. Es decir, el periodista quiere que le lean y el que te diga lo contrario, que le lean, que le escuchen, que le vean. Y el que te diga lo contrario te miente, o así lo veo yo al menos. Entonces yo lo que pretendía era, pues, esas cosas que te bullían un poco por la cabeza, esos cuentos, esas cosas, poder contarlas. Y luego imaginarme otro mundo, otra historia. Es decir, a mí, por ejemplo, me parecía muy bien, o sea, sabemos que nunca lo dijo, pero yo me imaginaba a Orellana diciendo, si esto no es el Tajo, me he perdido. O a Juan de la Cosa diciéndole a Colombina en Google Maps, porque ni idea dónde estamos. Entonces me parecía que era, bueno, que tenía su gracia, que tenía su aquel, ¿no? Que podía tener sitio. A ver, y que tenía también, te digo, un punto de fanzine. Yo, como toda la gente que somos ahí entre la generación X y los millennials, porque he leído en un periódico que no soy ni X ni millennial, pero luego me ponen entre los X o entre los millennials. El caso es que hemos leído fanzines y todos en algún momento, seguro que Guillermo hasta lo acabó, hemos preparado algún fanzine. Otra cosa es que luego llegáramos a terminarlo y a venderlo y que hubiera un número 2. Pero lo del número 0 quedaba fetén y eso seguro lo hemos intentado hacer todos. Entonces el puntito de fanzine también me gustaba. A partir de ahí, la excusa de Rodinger y del gato, la historia del gato la conocéis todos, el gato está vivo y está muerto a la vez hasta que interviene el observador. Yo es que soy muy de ciencias, o sea, mucho, como para explicarla, simplemente para entenderla, pero bueno, más o menos me han dicho que diga eso. La historia que me gustaba era estamos jugando con la historia y con la realidad y apropiando, me estaba apropiando de cosas de otra gente. De hecho, este libro tiene la colaboración de Diego Velázquez, estoy agradecidísimo, de verdad, de Gustavo Adolfo Becker, ha sido todo, de Ilia Repin, o sea, es una maravilla que esta gente colabore. Ellos no lo sabían, pero bueno, tampoco han protestado. Yo lo que quería jugar era inventar una realidad alternativa y por eso, si el gato está vivo o muerto, por eso el trasunto de
el guiño de, bueno, el gato está vivo, el gato está muerto. Neruda era realmente un poeta chileno, se llamaba Pablo Neruda, no, se llamaba Neftalí Reyes, no, se llamaba Alexei Karamazov. Bueno, pues elijan ustedes, ¿no? En el momento que el observador intervenga, habrá de esos universos, habrá uno con el que quedarse. Y Horacio Schrödinger es un intelectual maldito, que es una excusa, evidentemente, pero que es un intelectual maldito, que es el autor de todos estos cuentos, el autor de todas estas investigaciones, el que estuvo buscando en la biblioteca las frases célebres de la historia y, por supuesto, maldito. Nunca había publicado nada, toda su obra estaba perdida y yo me he dedicado sencillamente a recuperar esa obra perdida de Schrödinger, que al final es una excusa y un muñeco al que darle palos, o bueno, un maniquí al que vestir del traje que nos apetezca en cada momento, ¿no? Y yo creo que por ahí un poquito lo de, más que la coherencia del libro, de buscarle la coherencia al libro, buscar la continuidad, que sería el bueno de Schrödinger, que bueno, fue un tipo muy prolífico hasta que le cayó un piano en la cabeza. Bueno, tengo que dar la razón a Íñigo, que no porque sea el director, sino porque efectivamente cuando leía el libro daba la sensación de que estaba, no sé, un poco con la lavadora de mi madre, no sé, centrifugado, no sabía si iba o venía, ¿no? Lo mejor que además se puede decir es un poco al estilo de Rayuela, pero no de que se pueda leer de atrás adelante, que también, sino a lo mejor de abajo arriba, ¿no? Yo he echado de menos, por ejemplo, de tantos personajes que no aparezca Rocío Carrasco, la verdad, pero... Estábamos ya en imprenta. Ah, igual era eso, sí. Lo que sí, y mira, te lo voy a preguntar esto más en serio de lo que he dicho, que era todo serio. En el fondo eres un conservador porque el planteamiento de un nudo y un desenlace está constantemente en el libro. Bueno, pero eso no es un conservador, eso era un clásico, que es muy distinto, ¿eh? Conservador, no. No te Mira que me enfades, levanto de la mesa y me voy, ¿eh? No te enfades, no te enfades. No, a ver, si había con los nanorrelatos había una cosa que me parecía que estaba bien. A ver si consigo, la conocí en el circo y no la volví a ver. Bueno, pues tiene planteamiento, nudo y desenlace. Ver en cuánto tiempo consigues un planteamiento, nudo y desenlace. No en cuánto tiempo. A ver en cuántas pocas palabras consigues un planteamiento, nudo, desenlace, por ejemplo. Bueno, yo era un poco también jugar. Yo tengo un amigo que, por desgracia, no está aquí. No está aquí, ahora entre nosotros está, quiero decir, no está en la sala, que organiza un concurso de microrelatos y decía microrelatos hasta 500 palabras. Vamos, ¿cómo que? Si eso, vamos a ver. Si esos son los hermanos Karamazov, 500 palabras. No. Un microrelato tienen que ser 20, 30 palabras como muchísimo. Por eso, y me dijo, eso no es ni un microrelato ni es nada. Dije, bueno, pues nanorrelatos voy a hacer yo en vez de microrelatos. Y jugar a las mínimas palabras posibles. Y a veces hacer el guiño y a veces pues buscar igual, sí, pues la greguería o epatar o hay uno muy brillante ese que dice, de pronto fue tarde. Sí, pero bueno, por eso era jugar a eso, efectivamente, hacer un poco, jugar con las palabras en ese sentido. Entonces, por eso lo de nanorrelatos y por eso el planteamiento de nudo desenlace. Hasta alguno de los relatos tiene, bueno, más de uno, planteamiento nudo desenlace. Yo es que al final debo ser muy aristotélico, que no muy conservador, querido Guillermo. Muy bien el matiz. Bueno, a ser, por quien no lo sepa, es el jefe de deportes del diario Montañés, es profesor de periodismo, es doctorando en comunicación, entre otras muchas facetas, pero en este libro no aparecen ninguno de estos aspectos suyos que, bueno, más habituales y en los que más está inmerso, porque lo deportivo lo toca de manera tangencial, aparece alguna mención en las frases y en algún otro sitio, pero muy poco. De comunicación, obviamente está comunicando cosas, pero no hay una reflexión sobre la comunicación, tampoco da ni la más mínima lección en todo el libro. Pero, sin embargo, hace todo en el libro, o sea, no ha dejado espacio al editor. Esa definición de fanzine es muy buena. El editor no ha podido rascar nada, porque él escribe, ilustra, diseña, fotografía. ¿Por qué has querido abarcar todo el libro? ¿Para que no se te escapara, para tenerlo todo bien controlado y que... O bueno, pues es un impulso natural a la hora de plantearlo? Bueno, por un lado me apetecía mucho controlar todo ello, es decir, controlar también el diseño, porque, a ver, como era algo tan heterogéneo, tan difícil de clasificar, pues bueno, el diseño también podía serlo. La paciencia infinita de Carlos Alcorta, que es el editor, diciendo, venga, vale, esto no lo hacemos así, pero bueno, este cuerpo no le usamos, pero bueno, los créditos no los hacemos así, pero... Bueno, venga, vale, la contraportada no, pues hacemos un texto promocional, no la biografía, pero además biografía inventada, naturalmente, pero bueno, venga, vale.
Sí, yo sí quería controlarlo. A ver, también es una forma de solidaridad hacia la editorial. Es decir, imagínate que se lo doy en Word, ahí te va ese regalito, a ver qué hace con ello. ¿Cómo construyes eso, no? Entonces yo, como en la cabeza más o menos lo tenía, pues sí me apetecía trabajar con ello y me parecía que, bueno, que el apoyo gráfico podía venirle también bien al libro. Entonces sí, ya que es una cosa, yo no sé si una gamberrada o una cosa diferente o un ejercicio diferente, pues sí, insisto, hay que tener también mucha suerte de tener un editor que te lo permite, que no es nada sencillo, pero tener el control absoluto y hasta de las referencias bibliográficas del bueno de Rodinger. Por cierto, no busquéis sus libros, no existen, ¿eh? Pero todo ello nos han permitido, me ha permitido, pues eso, elaborar con ello. Y también, porque es darle ese toquecito de fanzine, me apetecía bastante. De todas maneras, siguiendo el hilo de esto que comentas, esto sí que es bastante serio, ¿cuándo te dijiste a ti mismo basta o hasta aquí? Porque sí, al leerlo me ha parecido absolutamente difícil que tú dijeras aquí he terminado, porque no acabo de entender. Es decir, tú y yo estamos acostumbrados, y Íñigo, por supuesto, de sobra, aquello de 500 palabras no son 502 palabras, 2 módulos son 2 módulos, pero aquí, en esta verborrea incesante, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque yo sería incapaz de semejante control, cuando dijiste basta. Pues dije basta cuando dije, bueno, tienen que ser 100 paginitas o por ahí, hay que hacer una cosa con medida. Y sobre todo porque hay material para más, Guillermo, amenazo, o sea, aviso y amenazo. Pero bueno, me pareció que había que parar ahí. Había más cosas preparadas, había más material preparado, otro tipo de cosas. Mira, ayer hablaba con un amigo de un heterónimo de Pessoa cuando entrevistaba a Pessoa. Bueno, no, creo que era un heterónimo entrevistando a otro heterónimo, si no me falla, o al propio Pessoa, no recuerdo bien. Bueno, había cosas de esas también, no entrevistándome a mí, pero sí, por ejemplo, yo que sé, personajes de la historia. No voy a entrar en quiénes eran. Había de todo tipo. Bueno, en algún momento hay que parar. Esto es como cuando te dicen cuando vas a publicar un libro o hacer unos estudios o un 5x4 en el periódico. Bueno, en algún momento tendrás que terminar lo que viene de ahora. O sea, que ya está, aquí hay que terminar. Y un poco fue así. Siempre te quedas con ganas de meter algo más, de incluir algo más, de hacer algo más. Pero bueno, en algún momento hay que poner el alto y fue en ese momento. También es un poco como ha sido todo, ¿eh? Un poco visceral. Bueno, venga, aquí, terminamos aquí, incluso justo antes de ir a imprenta cambié alguna cosilla y así fue. Has mencionado antes a Rayuela. No tiene nada que ver, pero yo también he pensado en Rayuela. Al leer este libro, no sé si por leerlo de juego, atrás, el juego, ¿no? Ya no me falta escribir como Cortázar y ya, solucionado. Paso a paso, todo se andará. Estoy seguro que tienes alguna cosa más en mente. Sí, claro que sí. Las tesis de Rodinger, o sea, ahora que no está el editor, sí que hay un segundo. Sufre del corazón, entonces se lo digo despacio todo esto, ¿vale? Sí que hay un segundo tomo, que es el manifiesto de Rodinger. Además, Rodinger, como buen intelectual maldito, tiene un archinémesis. Y claro, esto también da su juego y da su historia. Y si hay una entrevista de Rodinger que he conseguido recuperar de sus años mozos y de su época cuando vivía todavía en Irtera. Entonces, bueno, sí que hay más cosas pendientes. Lo que pasa es que es lo que decía antes, en algún momento había que poner el alto. Bueno, pues en el momento que has puesto el alto, son otras cosas que han quedado pendientes que pueden llegar en otro momento. Voy a hacer un poco del abogado del diablo del narrador. Quiero decir, me da la sensación a veces, leyendo el libro, y esto sí que podría ser una crítica, que has primado o has dado más importancia al ingenioso que llevas dentro que al verdaderamente, vamos a decir, escritor. Quiero decir, que yo veo que hay veces que subordinas lo puramente literario para eso, para ser más lúdico, más ingenioso, le das más importancia en determinado momento al hallazgo de algo que pueda ser llamativo para el lector, sobre todo de impacto, que al verdadero narrador que puedes llevar dentro o que llevas. Claro, porque no intentaba ser, no es un libro que tenga aspiración nada pretenciosa, era más un juego. Y además un juego que a mí, lo que me gusta pensar, luego ocurrirá o no, pero sí me gusta pensarlo, es que invita a jugar. Que dicen, bueno, pues ya que me he inventado palabras, seguro cualquier lector se puede inventar palabras. Seguro que cualquier lector se puede inventar frases célebres de la historia que dijera algún personaje. Seguro que se puede jugar al cuento, al microrrelato, al nanorrelato. Entonces, me parecía una invitación a eso, ¿sabes? No quería ser, sinceramente, y sí que es
no solo que ha ocurrido, sino que ha sido un esfuerzo en ese sentido de no ser demasiado trascendente. A ver, sí, claro que hay guiños, sí, claro que hay cosas, y que hay guiños culturales, y que hay historias detrás. Sí, claro que las hay. Pero no era el objetivo principal, ¿de acuerdo? Era más buscar además el entretenimiento. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, las películas de humor. Si es una buena película de humor, es una película sobre todo honesta. Y que dice una película, dice leer a Tom Sharp o a Douglas Adams. Son los libros más honestos entre los libros más honestos que me he encontrado, no los únicos, pero entre ellos. ¿Por qué? Porque es contar una historia que te entretenga, incluso que te rías. Y lo consigue, que es muchísimo. Entonces me parecen libros muy honestos, que te dicen lo que es. Vale, ya sabemos que no son los hermanos Karamazov, que no es Crimen y Castigo y que no es el Quijote. Lo sabemos. Pero tienen otro objetivo y lo cumplen. Y me parecen, en su contexto, por supuesto, igual de buenos y me parece fantásticos. O sea, me parece que tiene que existir ese tipo de literatura. Bueno, como te has escapado sin contestar lo que te ha preguntado Guillermo, te lo voy a preguntar yo como siempre. De otra forma, a ver si lo conseguimos. Probablemente para mí el humor es de los géneros más difíciles. En las tesis yo creo que el humor está en muchos planos, ¿no? En el de la ironía fina, por otros lados en el humor más grueso, casi de cáscara de plátano, es sutil en unas cosas, descacharrante en otra, incluye referencias intelectuales y en otras es iconoclasta y hasta rozando lo ofensivo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues yo, o sea, quiero decir, pero no como el periodista, ¿eh? El periodista está escondidísimo, pero yo sí, en mi sentido de, yo por ejemplo soy un fan declarado y absoluto del chiste malo. O sea, me encantan los chistes malos. Y cuanto más malos, muchísimo mejores. Es más, los reivindico, porque además la gente se ríe y dice que malo. Y dices, te has reído, ¿vale? Entonces, ¿qué hay? Pues un poquito de todo. Un poquito de... Y también te digo una cosa. Un poquito de, bueno, ya que sacamos el libro, vamos, esto igual no... Podría hacerlo de otra manera, pero ¿dónde voy a publicar yo esto si no en este libro de cuentos? Meto esto también, que ya viene. Es como cuando vas a la panadería, llévate estos bollos que me han quedado... maravillosos. Pues llévate un par de ellos, majo. Es un poco de eso. Entonces, ¿dónde estoy? El periodista escondidísimo, ya te digo. Es más, te lo dije a ti en su momento. Digo, bueno, que me animo. Tú, sí. Claro que sí. Que menos mal, que me lo dijiste. El periodista muy escondido y yo, pues asomando un poquito la patita, por seguir con el ejemplo del gato, pero siempre tienes un poquito el vértigo. Y quiero decir, habitualmente escribes de cosas más o menos serias. Tal vez escribes en un periódico, escribes en deportes, ya sabemos que del deporte, en este caso, no depende la vida de la gente, evidentemente, no nos va la vida en ello, pero bueno, a Guillermo sí, con el Atleti, que quede claro, pero bueno, en otros casos no tanto. No está esperando ahí la réplica. Sí. Pero escribes, para unos lectores, escribes en serio y cosas serias. Obviamente, en el resto del periódico también, en tu faceta como periodista, siempre, en tu faceta como con los alumnos, en tu faceta académica también. Aquí era otra cosa, aquí era buscar todo lo demás que puedo hacer, que ni se me ocurriría hacerlo en mi faceta periodística o que ni se me ocurriría hacerlo en la académica o en la docente. Es decir, todo lo demás, por eso la miscelánea y por eso lo de Schrödinger. Creo que ahora no me he escapado de la pregunta, o igual sí, de nuevo. Yo creo que sí. Claro que sí. Te has vuelto a ir. Bueno, claro que sí. Por tercera vez. Es más, la próxima entrevista que hagas iré contigo porque a ver qué les dices a los lectores cuando les preguntas algo, si también se escapan. Bueno, a la entrevista me refiero. Una cosa nada más serio, por supuesto, que el humor, ¿no? Y te quería preguntar algo salía a relucir en la entrevista. Pero, por ejemplo, chiste malo o chiste bueno, yo los chistes malos, perdona ser, los odio. Como decía Sabato, hay literatura buena o mala, ¿no? Un chiste malo es malo, malísimo, y no hay por dónde cogerlo. Pero mira, hacer un chiste malo en la movida y en la transición tenía un significado. Hacerlo después del 23F tenía otro. Hacerlo después de la llegada del PSOE tenía otro. Y ahora que está la ultraderecha, creo que tiene otro, todavía mucho más grave. Lo que te iba a preguntar es si, uno, te has autocensurado y apuntabas una reflexión en la entrevista de hoy, que es donde quiero que ahondes un poco más, y es en si hay miedo ahora cuando se hace humor, ¿no? Porque sabemos de gente que está en la cárcel, hay procesos judiciales y, bueno, con mayor o con menor razón, pero quiero decirte que muchas veces lo que se está juzgando es algo tan
esencial en el ser humano como el sentido del humor. Bueno, es que date cuenta, son muchas preguntas a la vez, ¿eh? No, que va, sí es el mismo. Ah, es la misma. Va, pues yo voy a enrollarme. Date cuenta que vivimos en una época, mira, lo que decías de Tip, que por ahí vas. Tip y Cole, y Tip era un señor muy de orden, ¿eh? No os vayáis a pensar que era... No, muy de orden. Tip y Cole hacían bromas con Carrero Blanco. No pasaba absolutamente nada. Y eran los 80 o finales de los 70. Hace no tanto, una chica ha tenido que llegar al Tribunal Supremo por hacer una broma sobre Carrero Blanco. Un chiste, no una broma, un chiste. Ha escrito una carta al director, la nieta de Carrero Blanco, diciendo que eso a ella le podía parecer de bueno o de mal gusto, pero que eso jamás, bajo ningún concepto, podía ser delito o motivo de cárcel. Ha llegado al Supremo porque en origen la condenaron. Fijaros la diferencia, ¿eh? Entonces, ¿que vivimos tiempos inciertos? Sí, en ese sentido, sí. La autocensura yo creo que la practicamos, recopilando todas las preguntas, yo creo que la practicamos todos a diario. Aquí también sí, sin duda. Además, en el sentido más claro, es decir, toda la gente que me ha hecho de corrector, que me ha animado desde dentro del periódico a publicar, el propio editor, nadie me ha puesto ni la más mínima sugerencia ni cortapisa a no pongas algo, no, he sido yo solito. Pero he sido yo solito no por miedo a que me metan en la cárcel, aquí estoy afortunadamente, sino porque en ocasiones dices, bueno, esto igual, como siempre estás trabajando en la línea, me surge una duda. Y yo conocí a una persona y me dijo, sí, si tienes la duda no publiques, igual, hasta que no despejes la duda, ¿no? Ahí sí, pero ha sido muy pocas veces, también te lo digo. Han sido contados, nada, media docena de cositas. Y cuando digo cositas es un guiño, ¿eh? Un pequeño guiño que no... Vamos a ver, hay frases sobre Maradona y se nos murió Maradona en imprenta. Pues te surgen dudas, ¿sabes? Dices, se me acaba de morir. Yo, de todas traducido, todo lo que tú decías que era demasiado largo, muchas preguntas, traducido es que lo grave es que vamos hacia atrás. Yo no sé si vamos hacia atrás, lo que sí tengo claro es que corremos tiempos inciertos. Hablabas de hacer bromas. Es que el problema es que la ultraderecha y Vox no es ninguna broma, en absoluto. Por eso. Es algo muy peligroso. Y mira, hablabas de lo que está pasando en el debate, hablabas del cartel famoso, del cartel que estamos hablando. Este cartel le hubo en Alemania de los años 30, idéntico. Pero idéntico quiere decir que es de manual el planteamiento. Y el planteamiento falaz. Entonces, sí, evidentemente, a ver, yo creo que hemos avanzado en muchísimas cosas, también te digo. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia, yo no estoy en la cárcel de proscribir esto, es decir, que hemos avanzado. Pero que hay incertidumbres, vamos, por supuesto que hay incertidumbres. Yo, para que, bueno, por seguir un poco con el tono, quiero quedarme y creo que son más las luces que las sombras, bastantes más. Pero eso no quita para que creo que tengamos que estar muy, muy, muy alertas ante la sombra. ¿Esta vez contesté? Sí, a ver, sí. La ficción y el humor contra la realidad que es el periodismo. Bueno, por supuesto. Esto para mí es un ejercicio, una liberación, es decir, cambiar el registro, hacer otra cosa. Otra amiga mía me decía, lo decía con mucha maldad, a mí las monjas me decían en el colegio que cuando pedía descanso, que ya cambio de asignatura, cambiar de tarea es descansar. Bueno, quitando la maldad, sí que una vez dejas el día a día, dejas la rutina y escribes sobre otra cosa, literalmente sobre lo que te da la gana y literalmente en otros universos, en otros cauces, yo creo que es bastante liberador. Y para cualquiera, y para el que, pero digo, para el que escriba, para el que haga música, para el que salga a pasear por la ciudad, para el que lea o para el que haga, pero cualquier cosa, el que ha estado haciendo pan en la pandemia, pues ha hecho pan. Pues también era liberador muy probablemente a su manera, porque era una forma de, no sé si de proyectarse, pero por lo menos de aprender algo, de crear algo y de pasar el tiempo, que no es poco. Entonces sí, por supuesto, es exactamente como lo has dicho, o sea, no podías haber acertado más. En la entrevista te lo planteaba y lógicamente no había su limitación, pero ahora te puedes explayar. Ese combate eterno del periodista y el escritor, al que aludía también antes, ¿cómo lo has llevado? Quiero decir, es que ya sé que es un poco, vamos a decir, tópico, pero está ahí. Quiero decir, hay una lucha constante. Entonces, a ver cómo lo has llevado. Fatal, pero muy mal, pero que muy mal. Es más, a ti tú lo viste en su momento, Íñigo lo vio, me animó a publicar, yo decía, es que luego tengo que ir a dar clases a los chavales. Y bueno, la clase de redacción, bien, pero la de deontología, se van a leer esto. Afortunadamente los chavales no leen mucho.
porque les dices que les pones en el temario que tienen que leer 3 libros y dicen, pero tú estás loco. Y dices, pero que estáis en un grado, por favor. Una vez me llegaron a decir incluso el temario, tenía, no os penséis, no os volváis locos, 180 páginas. Y dicen, pero tú sabes lo que es estudiar 180 páginas. Le dije, sí, se las he escrito, de hecho, o sea, me consta como de qué va. Bueno, sí me quedaba la duda, digo, ¿me atrevo con esto? Porque claro, luego tienes que tener una faceta más seria. Y esto, por ejemplo, por supuesto, es una gran gamberrada. Y me ha costado bastante. Y de hecho, hay cosas que son muy recientes, cosas que tienen meses, y hay cosas que tienen años, que estaban en un cajón guardadas, bueno, en un cajón no, en un disco duro, guardadas hace años. Entonces, sí me ha costado. Había más historias pendientes, quedan algunas más. Alguna incluso transcurre en Bilbao, en el viejo San Mamés, no en el nuevo. Y bueno, sí me ha costado, pero bueno, una vez te lanzas, pues dices, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? La serie Leyendas de aquí que estás publicando los domingos en el Diario Montañés, ¿va a ser una próxima incursión editorial? Hombre, eso espero naturalmente. Hombre, tengo que contar con Ansola, que yo... tenemos un lujo con Ansola brutal, ¿eh? O sea, es un viñetista y un editorialista incluso, pero de nivel, iba a decir, no, de nivel español, no, de nivel europeo. Sí, claro que ¿sí? Sí. Sí, claro que lo espero, y creo que va a dar hasta más juego. Tengo ahí un director de cortos persiguiéndome para hacer un guión con 2 de ellas, de hecho, con 2 de ellas. Estamos ya, llevamos tiempo, tenemos una pequeña discusión sobre el final. Siempre muy buenos principios. El infierno está lleno de buenos principios, entonces discutimos sobre los finales, ¿no? Pero sí, espero que lo sea, creo que lo va a ser, pero nos quedan muchísimas, de todas formas, quedan un montón de leyendas. No, vamos a dar paso a quien quiere preguntar, que no tiene más la misma visión que nosotros, que lo hemos visto cómo se cocía, pero sí te quería preguntar o augurar que igual vas a hacer de émulo de Evelyn Baum y vas a acabar haciendo una noticia bomba sobre el periodismo cántabro, y hasta qué punto, tal como es la sociedad santanderina, si no ves un libro jocoso, satírico sobre la sociedad de Santander ahí en la nevera, que lo puedas tener. Noticia bomba estaría estupendo, ¿verdad? Probablemente transcurriera en el Rubicón y salieras tú todo el rato. Sí, por lo menos una gran parte del tiempo saldría Moctezuma. Yo soy mucho más joven que Guillermo. Yo no estuve en Moctezuma nunca. Yo ya conocí la redacción de la Albericia. Que, fíjate, la vieja redacción de la Albericia, que dicen ahora algunos. Yo la conocí, no recién estrenada, porque estaba viendo Barrio Sésamo, pero todavía bastante moderna, a finales de los 90. Y sí, seguro que transcurriría. Habría unas cuantas personas de las que están aquí en esa noticia bomba que... Mira, ese sí que es periodismo que sí que me gusta, que es también el de un gran reportaje o primera plana, o noticia bomba, evidentemente. Sí, estaría muy bien. No sé si me atrevería a hacerlo, porque eso sí que ya no es ficción. Pondrías nombres y apellidos y podría ser muy curioso el ejercicio de salir a la calle después de publicar ciertas cosas. No, evidentemente sí que tienes cosas en cartera, pero no por ese lado, al menos de momento. Bueno, pues el que quiera, creo que está por ahí el micrófono, siguiendo las órdenes. No hay siguiendo las órdenes. Hay que levantar la voz. Siguiendo las órdenes del streaming. ¿Qué quiera preguntar? Una, ha dicho que cuando estaba libre en imprenta se defendió Maradona, ¿no? Entonces, tenías miedo de que la barra brava de Boca te persiguiera hasta las últimas. Un virato de gente que puede estar en la órbita de lo que fue escrito, que tienes que quedar conmigo. Vamos con la Serna, Bukowski y Cioran. Bueno, como te he dicho, Juan, Cioran era un tramposo. Repite un poco la sí. Ay, perdona, sí. Me ha dicho muchas cosas. Me ha dicho, por un lado, que estaba Maradona lo diré, en imprenta el libro cuando falleció Maradona, y por otro, que si tenía miedo a las barras bravas. Respondo a esta, por supuesto, miedo no, terror, pánico. ¿Recuerdas las fotos que hizo el enterrador? Bueno, tuvo un final regular este señor, ¿no? A ver, igual no fue la mejor idea la que tuvo él, no sé si sabéis lo que pasó. Se hizo fotos con el cadáver de Maradona y las puso en no sé en qué red social. Bueno, la historia acaba regular. Y la segunda, tenía que elegir entre Gómez de la Serna, Ciorani y Bukowski. Vale, pues Cioran, como te he dicho alguna vez, era un tramposo. Mucho hablar de pensar en el suicidio,
y vas y te mueres de viejo. No, hombre, un poco de coherencia, caballero. Entonces descartamos a Cioran, ¿vale? A Bukowski no, Bukowski era más grandilocuente que yo todavía, entonces yo me quedaría un poquito con las greguerías y con Gómez de la Serna. No sé si alguien más quiere preguntar o insultar o se atreve a alguien. José Carlos, ese guión que os traéis entre manos, ¿cómo va la cosa? Ya empezó en un debate que tuvimos hace como 5 años. Sí, estamos en la revista, ¿eh? Él dice debate, yo digo discusión. Hasta el final todo lo demás viene, pero... No sabemos de hecho qué género da. No, pero ese a mí no me da igual, lo que es el final lo que a mí no me convence. Para que no voy a haceros un spoiler. Luego ya encima daros cuenta que o habrá que estrenarlo, no vamos a contar aquí destriparlo entero. Pero seguro que quedará bien porque además será mezclar varias de esas leyendas. Sí. ¿Más cosas por ahí? Igual mejor que compren el libro, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, eso sí es una excelente idea. Me ha dicho el editor que es la mejor idea de todas. Oye, ¿el gato está vivo o está muerto? O sea, esa pregunta es buenísima. Yo creo que el gato está vivo. Está vivo porque al final sigue coleando, es decir, sigue habiendo historias y todo, si te fijas, lo que tú decías antes, al final todo vuelve a aparecer, es decir, una referencia que haces en un cuento aparece en otro de mucho después. Entonces el gato yo creo que está vivo. Y más le vale al gato, ¿no? Pero sobre todo porque intento que no sean historias que queden completamente cerradas. Sí que tengan desenlace, pero que no queden cerradas, que se pueda seguir trabajando con ellas y imaginándolas por ellas, porque igual las encontramos en otro relato, igual le encontramos a Dariusz Baranowski, le encontramos en otro cuento, en otro momento, dentro de un año o dentro de 3, porque se encuentren entre ellos. Entonces, por eso prefiero pensar que el gato está vivo. También depende mucho al final lo va a decidir el lector si el gato está vivo o muerto, porque va a ser el que se quede con una versión o con la otra. Muy rápido. Lo comentábamos ayer por WhatsApp, que me parecía muy interesante del libro, que es un libro que puedes tener en la mesilla de noche y si ya estás un día triste por lo que sea, lo recuperas y se puede leer en modo random, o sea, en modo aleatorio. No es como una novela que la lees y la terminas y ya está, sino que puedes revisarlo continuamente todas las veces que quieras y reírte cuantas veces quieras, incluso a veces coger sentido a chistes que igual no has entendido porque te falta la cultura para... Yo creo que tiene una inmensidad cultural tremenda, tiene muchísimas referencias culturales, también muchas que se escapan y hay veces que puedes ir creciendo y cogiendo más sentido a muchos de los chistes, a muchos de los contenidos. A mí ese comentario me gustó porque yo sí le he dado muchas vueltas al orden del libro, pero el objetivo al final era ese, que se pudiera, o sea, estoy de acuerdo contigo, que se pueda leer en el orden que quieras. Aunque sí que cuando lo trabajas buscas un orden y he cambiado cosas de sitio. Sí, a Carlos también, a la editora también le volvió. Es que has vuelto a cambiar cosas de sitio. Digo, sí, otra vez, lo he hecho. Pero sí me gusta el rollo, porque además es lo que decía antes, que juegue el lector y lo haces un poco tuyo. Mira, yo me acuerdo cuando en los 90, bueno, y antes por supuesto, ¿no? Pero cualquier artista, cualquier grupo, cualquier banda, cualquier músico que sacara un disco, se lo curraba mogollón, decía, bueno, el primer tema tiene que ser este, el segundo este, el primer single va a ir en el corte 4 porque no sé qué sé yo, luego van a ser 10, va a haber un huevo de Pascua, no sé qué, y todo estudiadísimo, ¿no? Cómo iba la sucesión de los temas y tal. Y entonces llegaron los señores de Philips y pusieron el botón del CD, random, y ala, olvídate. Ya entraba todo como le diera la gana a cada uno. Bueno, por eso, que lo puedas hacer random, es decir, que aunque yo haya buscado un orden, pues que lo hagas un poco tuyo y que busques el orden que quieras. Y respecto al otro, no, hombre, yo no he intentado ser nada culterano, pero sí que me comentaron una vez, es que las frases célebres, un capítulo he leído y tal, no me han llamado mucho la atención, pero luego he mirado en Google y me he reído un montón. Entonces digo, bueno, vale, bueno, no pretende ser eso, pero a veces sí ocurre ese guiño. Yo quiero hacer el portavoz de la gente de la producción. ¿Cuánto es de Pablo Coelho en ese libro? Un montón. Todo. Vamos a ver, los consejos para sobrevivir en una película de terror, para matar al correcaminos, para comerte al correcaminos. Todo es Paulo, al final todo el libro es Paulo Coelho. Lo que pasa es que no os habéis dado cuenta todavía. Pero José Carlos, incluso cuando lo leas una vez más dirás, esto es Coelho, esto estaba en Coelho desde el principio. Todo, es mi inspiración, mi leitmotiv, mi modo de vida, o sea... Sí, no, te lo confirmo. Es Paulo Coelho puro, hay cosas que le he plagiado directamente. También llama la atención
más cinefilia que tienes. Por ejemplo, a la hora de estar viendo una película de terror. Pero eso, sí, pero eso es también para jugar con los tópicos. Es decir, y lo hacía Wes Craven, era el que lo hacía con los lo que hicisteis. Sí. Lo de, bueno, vamos a ver, los códigos de las películas de terror, que están bien, porque además funcionan y enganchan, ¿eh? Está claro que funcionan, pero dices, alma de cántaro, no vayas para allá, hay un ruido para allá y están matando gente, vete para el otro lado. Claro, son códigos que funcionan, ¿vale? Y está claro que funcionan. Pero también llega un momento que dices, bueno, igual estos códigos funcionaban en los años 50, 60, 70, acuérdate cuando a principios de siglo venía una máquina de tren, una locomotora, y la gente se asustaba en la sala, porque no conocían los códigos, vale, bien, y ya les daba miedo. Pero igual está un poco superado también, igual. Te van a matar, eres negro. Claro, igual está un poco visto ya. O, trasladándolo a día de hoy, fumas, eres malo. Si fumas en una película, eres el malo. Bueno, esta es una película de Woody Allen. Entonces, yo creo que también era un poco jugar con los... Era y es jugar con los géneros. Jugar con los géneros y reírnos un poquito con ellos. También repito, si funciona es por algo. Pero también tienen un poquito de su propia caricatura. Dices, tanto tiempo y seguimos con esto, igual ya no funciona otra cosa. Mira, una película que no juega nunca con ese tipo de terror, digo, de miedo, que no juega con ese tipo de miedos es Al final de la escalera. Y es una película que sigue funcionando. Sin embargo, yo veo El amanecer de los muertos vivientes y digo, a ver, zombies, solo es girar un picaporte. Pues te parece que estás en el Paso Pereira. Sí, pero también sabe girar el picaporte, hombre. Bueno, iba a hacer una comparación muy cruel, pero no es el momento. No. Iba a hablar algo de fútbol, pero creo que no es el momento de hablar de fútbol, ¿no? ¿Guillermo? No sé, ¿alguien más quiere preguntar? O si no, pues nada, comprar el libro, ¿no? Y esperar a la segunda entrega. Sí, o la segunda, nuevas, la tercera. Que será remake, las nuevas tesis. No, bueno, yo creo que tendrá que ser el manifiesto o algo así. Y tendrá que aparecer, insisto, el archinémesis. ¿De verdad no vamos a hablar de fútbol, Guillermo? No. Vaya. Pues nada. Horacio, ¿qué tiene que ver con Erwin? Horacio, esa es buena. Horacio, es que me gustaba mucho Horacio, siempre es un nombre que me ha parecido muy bien como para un heterónimo, para un seudónimo, ¿de acuerdo? Y Schrödinger es que había que justificar de alguna manera las tesis de Schrödinger. Entonces va a ser Horacio Schrödinger, va a nacer en Irtera, va a morir en Sarrera. Para que lo entendáis, Irtera y Sarrera es entrada y salida, en el caso de Horacio Schrödinger a la vida. Y va a ser el personaje o el guiño a través del que vamos a estar articulando todo. Entonces, claro, como es el tipo, que además es un intelectual, porque es que investigó el Imperio Austrohúngaro, ha investigado la Grecia clásica, ha investigado la metafísica, es el tipo que descubrió que se podía llegar antes de salir, o sea, él era un intelectual por completo. Bueno, tenía que pedir a Schrödinger para que estuviera presente ese es y no es, ese contrafactual. Y Horacio, porque es que no podía ser Erwin, naturalmente, tendría que ser otro personaje ficticio, y Horacio es que es un nombre que siempre me llama mucho la atención. Yo no sé si es por ser un niño de los 80 y ver a Horacio pinchadiscos o por qué, pero es un nombre que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, no era por el guiño clásico, ¿eh? Entonces, no sé, me pareció que era un buen nombre. Schrödinger tenía que ser. Bueno, pero para estar tranquilos, vas a seguir firmando a ser Falagán en el periódico. Sí, por supuesto. O sea, lo que se me diga lo contrario. ¿Es tu nombre en realidad? Sí, es mi nombre. Que hay gente que podría dar fe. Bueno, o al menos eso me han dicho. Me han dicho que ese es mi nombre. Esto es como Siri, que te dice, ¿cómo me llamo? Aser, o al menos eso me has dicho. O sea, igual que les decimos a los alumnos, cuando tu madre te diga que te quiera, busca una segunda opinión. Contrástalo. Pues lo mismo, Siri, eso me han dicho. A mí me han dicho todo el rato que me llamo así. Y bueno, yo me lo creo, ¿eh? Pues nada más. ¿Qué? Uno de los 12 hijos de Jacob. Sí. Y de las tribus de Israel. Pues eso es, y de las tribus de Israel. Y felicidad significaba al parecer el nombre. El hijo de Jacob y de una de sus esclavas. Era un tipo particular de Jacob. Ya me he perdido. Bueno, pues... Pues nada, gracias por la asistencia. Como has dicho que soy muy viejo, en la próxima presentación de tu próximo libro, del manifiesto, estará otro redactor del periódico. Y, he dicho que soy más joven que tú, no que sea viejo. Y por supuesto Íñigo.
Y nada más, por favor, compren el libro, que por lo menos ya el humor ya está garantizado, como se ha podido comprobar. Muchas gracias.